Días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro webinar sobre adaptación e infraestructura vial en Colombia, vías competitivas y adaptadas al cambio climático, que fue organizado por la Alianza Clima y Desarrollo en conjunto con el Ministerio de Transporte de Colombia. Para los que no nos conocen, me gustaría introducir nuestra alianza. La Alianza Clima y Desarrollo, CDKN, trabaja para cambiar la calidad de vida de las personas más desafiadas por los efectos del cambio climático. Nuestro objetivo es cerrar la brecha entre el cambio climático y las políticas de desarrollo, permitiendo así que los países en desarrollo puedan lograr un futuro con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima, junto con la reducción de la pobreza y el desarrollo humano. CDKN apoya a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la entrega de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimiento en apoyo a los procesos de formulación de políticas asumidas y manejadas localmente. ¿Quiénes somos? Bueno, CDKN es una alianza norte-sur que reúne a una amplia gama de conocimientos y experiencias. Desde Inglaterra está PricewaterhouseCoopers y el Overseas Development Institute. En Pakistán está la organización LEAD. En Ecuador, la Fundación Futuro Latinoamericano. Y en Sudáfrica, la organización South-South North. CDKN ofrece un enfoque distintivo, guiado por la demanda. Los tomadores de decisión determinan el tipo de apoyo que es necesario y la organización ayudamos a alinearlo dentro del contexto más amplio de las políticas y la planificación. Vinculamos los modelos ascendentes y descendentes trabajando a nivel internacional, nacional y subnacional. Dentro del amplio alcance del desarrollo compatible con el clima, trabajamos en 4 temas estratégicos. Primero, sobre políticas y prácticas de desarrollo compatible con el clima. Segundo, la mejora del acceso de los países en desarrollo al financiamiento climático. El tercero es el fortalecimiento de resiliencia a través de la gestión de riesgo de desastres relacionados con el clima. Y la cuarta es el apoyo a los negociadores del clima en los países menos desarrollados y más vulnerables. Antes de comenzar con esta presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. Los facilitadores de este webinar soy yo, mi nombre es María José Pacha, soy coordinadora de conocimientos y redes para América Latina y el Caribe. Habrá una grabación disponible en nuestro canal de YouTube CDKN Network en la lista de reproducción de webinars. Les voy a pedir que cierren las ventanas extras de su computador para prevenir una mala recepción de la señal. Las preguntas son muy bienvenidas y las puede escribir en el panel de control y serán contestadas al final por los panelistas. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, envíe un mensaje en la ventana de chat del panel de control para que nosotros podamos ayudarlo. Por favor, responda los sondeos y encuestas durante y al final del webinar. Estas nos ayudan a comprender mejor sus necesidades. Y le vamos a dar la bienvenida a los presentadores y les voy a contar un poco más sobre ellos. Magda Huitrago es asesora del Grupo de Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible y del despacho del Ministro de Transporte de Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector transporte, especialmente en la supervisión de proyectos viales, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, estructuración de créditos internacionales, programación y ejecución presupuestal, en planeación estratégica y gestión por resultados, en gestión del riesgo y en adaptación al cambio climático. Ha sido nuestro enlace institucional para impulsar el Plan Vía CC y nuestra colaboradora más importante. Por otro lado, Matthew Lacoste es el coordinador de comunicaciones y gestión del conocimiento del Programa Colombia de la Alianza Clima y Desarrollo desde 2012. Matthew es profesional en ciencias políticas del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse, Francia, y tiene una maestría en estudios latinoamericanos del IAL París 3, también en Francia. Ha encabezado los procesos de comunicación transformacional de CDKN Colombia
y ha liderado los procesos de construcción e intercambio de conocimiento en el marco de los proyectos implementados por CDKN en Colombia, como el Plan 4C de Cartagena, el Plan Vía CC, Plan de Desplazamiento Climático, de Financiamiento Climático, entre otros. También ha desarrollado procesos innovadores y creativos para el intercambio de conocimiento, tales como los laboratorios climáticos, Action Lab o Knowledge Lab, también se los conoce con estos nombres. También ha escrito en revistas especializadas, organizado eventos de alto nivel y dictado conferencias en temas de sostenibilidad, nuevas economías y cambio climático. Les quiero agradecer a ambos por su participación. Bueno, y para poder conocer un poco más sobre nuestros asistentes, les voy a pedir que en este momento puedan votar y identificarse con alguna de las siguientes opciones. Si es un investigador, un estudiante, un representante del gobierno, un profesional de cambio climático o un representante de una ONG. Esto es muy importante para nosotros para saber si tenemos que darle alguna característica más técnica a la presentación o es más alineada a lo que son políticas públicas. Así que le agradecería mucho que todos puedan responder. Falta algunos más. Bueno, como podemos ver aquí, voy a darle unos segundos más. El 30% son investigadores, el 28% profesionales de cambio climático, el 20% representantes del gobierno. Ahí comparto los resultados para que ustedes puedan ver. Entonces hay gente que está interesada en conocer un poco también más de la parte técnica de este plan. Muy bien. Bueno, le voy a dar la palabra entonces ahora a Matthew para que nos cuente un poco más del contexto de esta problemática. Buenos días para todos. Un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Muy felices que hayan decidido estar con nosotros en el día de hoy para hablar, digamos, de un tema muy importante para el desarrollo de Colombia, que es el tema de cómo hacer básicamente vías resilientes al cambio climático en un país altamente vulnerable al cambio climático. Entonces, en el día de hoy, bueno, quisiera decirles que CDKN en Colombia inició en el 2011, entonces ya tenemos un poco más de 5 años de trabajo relacionado con cambio climático. Hemos enfocado mucho nuestros esfuerzos en apoyar la planificación de los territorios y de los sectores de Colombia en cambio climático, viéndolo desde una óptica de desarrollo. Y eso nos ha llevado a trabajar de la mano con la institucionalidad colombiana, en particular con el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas, en la construcción de un plan de adaptación al cambio climático para la red vial primaria de Colombia, es decir, las vías más importantes del país. Ese trabajo pues lo iniciamos en el 2012 y buscamos básicamente pues responder a una problemática que en su momento se planteó, fue cómo podemos superar lo que nos aconteció en el 2010-2011 cuando tuvimos que enfrentar el fenómeno de la niña, ¿sí? Que si bien es un fenómeno de variabilidad climática, su intensidad había sido mucho más fuerte que nunca antes en la historia reciente del país. Lo que vemos es que básicamente la infraestructura vial a nivel mundial pues sí está en peligro, digamos, con el tema de cambio climático, ¿sí? Ahí les colocamos unas fotos en esa lámina donde van a poder ver unas de las consecuencias asociadas a eventos climáticos. Y lo que se ve es que con la profundización del cambio de clima, esa infraestructura va a ser cada vez más vulnerable. Siguiente. Siguiente lámina, porfis. Sí, hay una demora de unos segundos. Uh -huh.
Y lo que vemos, digamos, a nivel internacional también lo vimos y lo experimentamos, como les decía, en Colombia, ¿sí? Durante el fenómeno La Niña 2010-2011, donde el país enfrentó grandes inundaciones, muchos deslizamientos, pues muchas de las vías del país han estado afectados eh, en ese entonces. Sí, ahí les colocamos pues cuatro ejemplos en zonas de montañas, en zonas costeras, por ejemplo, cerca al Canal del Dique, en el norte del país, o en la zona del departamento de Santander, norte de Santander, donde vemos pues unos impactos en las vías muy fuertes. ¿Sí? Siguiente. Y lo que, digamos, se evidenció durante la ola invernal es que básicamente las instituciones del sector, pues, registraron más de 1.133 cierres en las vías principales del país. ¿Sí? Un cierre en muchos casos dura varias horas, hasta a veces varios días, lo cual pues afecta grandemente la población local, el comercio, sacar las mercancías a los mercados, etcétera. Entonces ahí pues tenemos una imagen donde vemos básicamente una de las zonas que han sido más afectadas en el país durante la ola invernal 2010-2011. Siguiente. Y pues se pudieron como calcular básicamente los impactos de esa ola invernal, ¿cierto? Lo que vemos es que el 9.7% de la red vial primaria que conecta los principales polos de desarrollo del país han sido afectados por deslizamientos, por inundaciones, etcétera, y daños en la infraestructura, perdón, durante esa ola invernal. Lo que sabemos también es una red que está bastante susceptible a inundaciones y propensa a deslizamientos, porque una gran parte de ellas se encuentra en las zonas de cordilleras, donde tenemos laderas, montañas empinadas con suelos a veces un poco inestables. Sigamos. Y lo que pudimos aprender, digamos, de esa ola invernal y de ese fenómeno de la niña es que, pues, unos eventos climáticos extremos, tal como ese, pueden como generar grandes impactos económicos, ¿sí? Para darles unas cifras, eh, alcanzó un 2.2% del PIB el costo de ese evento climático que experimentó el país. 2.2% del PIB es enorme, es mucho dinero, es también una afectación grande en la competitividad del país, del sector transporte en sí mismo, en el sector infraestructura, pero también para los demás sectores económicos. Hay que saber, por ejemplo, que ese sector representa como más del 4.2% del PIB, el sector de transporte, ¿sí? Entonces imagínense cuando tengamos tantas pérdidas como eso puede afectar el sector mismo, pero también los sectores asociados. También se logró cuantificar las pérdidas que se cuantificaron en unos 1.100 millones de dólares, ¿sí? Y la rehabilitación costó alrededor de 2.000 a 2.200 millones de dólares para poder como rehabilitar toda esa infraestructura y más de 1.600 kilómetros fueron afectados durante ese episodio. Siguiente. Entonces, viendo un poco esa realidad, lo que ha sucedido en un solo evento, pues eso nos invitó a ver, de acuerdo a las proyecciones climáticas que tenemos en Colombia, pues cómo empezar a actuar. Y esas proyecciones, esos pronósticos del clima futuro en el país, nos enseñan unas cosas. Es que la temperatura promedia del país va a aumentar entre 1.6 y 3.2 grados de aquí a 2100. ¿Sí? Eso puede como tener efectos, por ejemplo, en el caso vial, en el tipo de asfalto que se va a usar, ¿sí? En todos el entorno biofísico, ¿sí? Que hay en torno a la vía, alrededor de la vía, ¿sí? Que de pronto va a ser más o menos vulnerable al cambio climático. Y un tema aún más importante
y que tiene una relación más directa es el tema de las precipitaciones, ¿sí? De las lluvias. Lo que sí se diagnostica en el país es que va a haber una variabilidad entre el 10 y el 30%. En ciertas zonas esas lluvias van a aumentar, en otras disminuirse, pero sí una de las preocupaciones para el sector es su intensificación, lo cual quiere decir que básicamente puede llover de pronto menos tiempo, pero con más fuerza, y eso genera, por ejemplo, mucha escorrentía, mucho caudal de agua, y eso es controlar eso es uno de los grandes retos que tiene el sector. Entonces, de cara a este cambio de clima, estas proyecciones, ¿sí? Pudimos, de hecho, y si me puede pasar la siguiente lámina, eh, proyectar cuál sería el riesgo de la red vial primaria de Colombia ante el cambio climático, ¿sí? Y esos resultados que nos muestran, básicamente que más o menos el 39% de la red vial del país sí está en riesgo alto frente al cambio climático. Eso es una gran pregunta porque cuando estemos pensando en el desarrollo de las vías del país, saber que tenemos ese 39% que está en alto riesgo, eso debe implicar unas estrategias específicas para remediar a esto y anticipar incluso esos riesgos, ¿sí? Estamos hablando de 5.800 kilómetros de vías que están en ese riesgo alto. 45% de ellas están o estarán administradas por el INVIAS, el Instituto Nacional de Vías, y digamos que las zonas de más riesgo son las zonas de cordillera, de montaña, ¿sí? Y eso va un poco en el sentido de lo que ya se pudo ver en el pasado con los deslizamientos y los cierres viales. También sabemos, y vamos a la siguiente lámina, que el cambio climático va a tener unos impactos importantes en el clima. El cambio climático va a tener unos impactos económicos en el sector. El DNP, el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, hizo un estudio de impactos económicos en varios sectores estratégicos del país. Uno de esos fue el sector del transporte, que como les decía representa el 4.2% del PIB nacional, y hicieron una modelación para entender cómo los nuevos escenarios de cambio climático iban a afectar el tránsito, ¿sí? Y el tiempo para ir de un punto a otro. Y eso lo que nos da es que en promedio a nivel nacional, si no hacemos nada, básicamente se nos tomará 5.9% más de tiempo para ir de un punto A a un punto B. Eso, efectivamente, cuando uno lo ve desde la parte de competitividad del sector y de los servicios que prestan las vías, pues es un gran interrogante que implica que tengamos que actuar. Por eso, pues digamos, en el día de hoy invitamos a Magda Buitrago, que ha sido nuestro enlace para la construcción del plan Vías S dentro del Ministerio de Transporte, para que nos explique el reto de adaptarse y el por qué es importante adaptarse al cambio climático para fortalecer la competitividad del sector y del país. Magda, te damos la bienvenida. Buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por estar acompañándonos. A CDKN, gracias por la invitación y la oportunidad que nos da al Ministerio de Transporte de socializar con todos ustedes esta experiencia, este aprendizaje continuo que tenemos nosotros para trabajar en la adaptación de nuestra infraestructura vial. Como bien lo señalaba Matthew en sus diapositivas anteriores, el sector transporte es altamente vulnerable y vulnerable porque es un motor y un dinamizador de toda la economía nacional y en el momento en que la infraestructura falle, pues vamos a tener grandes pérdidas para la economía. Entonces debemos aprender de todo lo que nos sucedió, específicamente en lo que nos sucedió en el fenómeno de la niña de 2010-2011, donde hubo más de 1.600 kilómetros de red vial afectados, como decía Matthew. Tenemos que trabajar en invertir hoy y en planificar de mejor manera para reducir costos del futuro y maximizar inversiones para tener unas vías más resilientes. Siguiente. Es importante para nosotros y es todo un reto y una oportunidad de esto que nos sucedió para trabajar en unas vías más adaptadas
en unas vías resilientes. Trabajamos, ¿por qué en la red vial nacional? Porque son 17, más de 17.000 kilómetros de carreteras que conectan los principales polos de desarrollo por donde va el comercio, la carga de comercio exterior, eh, porque es lo que mueve la economía del país. Eh, un ejemplo de adaptación básicamente ya lo podemos ver en lo que fue la estructuración de los corredores de cuarta generación de concesiones, que tiene una inversión cercana a los 18 algo más de 18.3 millones de dólares, donde se incluyeron obras resilientes, obras de adaptación como túneles, puentes y viaductos. Siguiente. El cambio climático genera que los eventos, conlleva que los eventos climáticos sean cada vez más extremos y frecuentes. En los diseños de las nuevas vías, entonces tenemos que trabajar ya no con los eventos históricos, sino pensando en lo que va a pasar a futuro, en que las vías se diseñen no con datos históricos, sino trabajar con con las proyecciones climáticas, y en el diseño de las obras de mantenimiento y en el diseño de las obras de mantenimiento de las vías actuales. Es primordial para el país, para nuestro país, tan diverso geográficamente y climáticamente, contar con vías capaces de soportar grandes lluvias o sequías, así como el incremento de la elevación del nivel del mar, y una infraestructura bien planificada y diseñada y mantenida es sinónimo de competitividad y crecimiento y desarrollo. Siguiente. Por esta razón, desde el Ministerio de Transporte, con el apoyo de la Alianza Clima y Desarrollo, vinimos trabajando con el apoyo de otras entidades generadoras de conocimiento como el IDEAN, como la Unidad de Gestión del Riesgo, como Planeación Nacional y el Ministerio de Ambiente, en la estructuración del Plan Vías CC, Vías Compatibles con el Clima, donde este plan permite tener una hoja de ruta de cómo el sector debe trabajar para implementar, para adaptarse, para implementar unas medidas y hacer frente a esas amenazas de cambio climático, con el propósito de entender y manejar de mejor manera los riesgos, de definir e implementar acciones y medidas de adaptación en la planificación y ejecución de los proyectos, y en el fortalecimiento institucional para hacer que nuestra red de carreteras sea más resiliente y adaptada a las condiciones del clima futuro. Siguiente. Este plan presenta unas medidas concretas que debe implementar el sector a partir de sus entidades adscritas, como es el INVIAS y la ANI, para integrar variables climáticas desde la planificación hasta la operación de la infraestructura vial. En este plan, o sea, tenemos que ser conscientes de que no podemos seguir pensando en la vía como un corredor, simplemente como una franja de pavimento, sino como todo el entorno, como todas las vulnerabilidades desde las sociales, económicas y ambientales, para trabajar en identificar las posibles soluciones e implementar medidas de adaptación. Siguiente. El Plan Vías CC es una hoja de ruta que define las acciones paso a paso para ir incorporando paulatinamente la adaptación en la planificación del sector ante los desafíos que nos plantea la crisis climática. Este plan considera 5 ejes estratégicos. El costo de este plan es de 5.5 millones de dólares, lo cual incluye las medidas para implementar el plan, más no las medidas de adaptación precisas que van a ser el resultado de este ejercicio, de esta implementación del plan. El primer eje es el que es de disponer de vías adaptadas con innovación, y se establecen 4 ejes transversales que articulan y soportan el plan, relacionadas con la información, la innovación en los procesos, el fortalecimiento de la capacidad institucional
la sensibilización, la divulgación y la capacitación en temas de cambio climático y adaptación, así como la actualización de la norma. Entonces, siguiente, vamos a empezar a trabajar eje por eje. El primer eje y el más estratégico es el primero, que es más o menos está del orden de los 2.9 millones de dólares, que plantea la necesidad de fortalecer el tema de conocimiento, de evaluación del de vulnerabilidad y análisis de riesgo climatológico de la red vial primaria, que pretende identificar medidas de adaptación preventivas, generando un mapa de vulnerabilidad y riesgo climatológico como punta de partida, el cual permitirá identificar y priorizar tramos viales con los que son de mayor riesgo o menor riesgo. A partir de este mapa de vulnerabilidad, empezaremos a trabajar sobre proyectos pilotos, o sea, ya aterrizar ese análisis de vulnerabilidad general que vamos a hacer de nuestra red vial, a trabajarlo en 5 corredores pilotos, hacer las modelaciones que permitan identificar las medidas de adaptación más eficientes dependiendo de las características del tramo. Con la información obtenida en estos corredores pilotos, que es un análisis ya del detalle, se desarrollarán metodologías estandarizadas para cada zona geográfica. Entonces, por eso se trata de hacer 5 pilotos para que cada piloto corresponda a un tipo de zona similar en sus condiciones topográficas y geográficas. Esto con el propósito de que sean unas guías estos pilotos para replicar en otras zonas, en otros corredores viales. Estas metodologías se sistematizarán y se plasmarán en una guía nacional. Para garantizar que la guía nacional sea útil para analizar cualquier tramo vial vulnerable, será necesario que los tramos en los que se realizarán los estudios pilotos sean escogidos cuidadosamente para que presenten las distintas características geográficas. Enseguida, una vez implementados los estudios piloto y generada la guía para la adaptación, será posible replicar el análisis a todos los tramos que lo requieran. Esa es la idea de que vayamos escalando de lo particular a implementar esa guía en otros corredores viales. Siguiente. Dentro de las estrategias de los otros 4 corredores, cuatro ejes transversales, está el primero, que es el de centralizar la información, organizarla y tratar de implementar un sistema de información vial. Este sistema soportará el mapa nacional de vulnerabilidad, que fue el que les mencioné anteriormente, y permitirá además desarrollar análisis que faciliten la toma de decisiones, la articulación de procesos, la gestión de la información, la implementación de otras medidas, la creación de sistemas de monitoreo y evaluación y la disponibilidad de información de procesos y soluciones innovadoras. Este eje está, su costo es aproximadamente de $730.000. Siguiente. Una vez trabajemos en organizar esta información, en ser fuertes en disponer de un sistema de información que nos permita tomar decisiones, tenemos que trabajar en lo que es el fortalecimiento de la capacidad institucional, donde el plan plantea la creación de un grupo de cambio climático al interior del Ministerio de Transporte que articule con los diferentes sectores y además al interior del sector la actualización, evaluación e implementación del plan. Esto tiene un costo de 670. Siguiente. Una vez, fortalecida la capacidad institucional, también requerimos fortalecer la capacitación y la formación de profesionales de los funcionarios en los temas de cambio climático y también en los temas de gestión del riesgo de desastre. Digamos que ese fue una de las lecciones aprendidas durante el desarrollo de este proceso del plan, de formulación del plan, es de que no podemos desprender del tema de cambio climático la gestión del riesgo de desastres, porque uno de los riesgos que tiene la infraestructura efectivamente es el cambio climático. Entonces pensamos que tenemos que consolidarlo y trabajarlo uno solo, tanto gestión del riesgo como cambio climático. Este eje tiene un valor aproximado de $850.000. Siguiente.
Como complemento a todo esto, es importantísimo revisar toda la normatividad que tenemos en materia de infraestructura vial para plantear, o sea, plantear modificaciones, ajustes para que vaya de la mano con los requerimientos que vayamos encontrando en materia de adaptación. Mirar normas técnicas, especificaciones, qué tenemos y qué tenemos que mejorar. Eso estaría del orden de los $200.000. Siguiente. En este momento, el sector transporte, de hace más o menos un año se estructuró esta hoja de ruta y ya estamos implementando, ya hay acciones que terminamos y que estamos implementando otras. Siguiente. Ya contamos con el mapa de vulnerabilidad y riesgo de la red vial nacional. Como decía Matthew, tenemos identificado que la red más de mayor riesgo está en la red no concesionada a cargo del Instituto Nacional de Vías. En esta encontramos, estudiamos las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad de la red vial nacional. Siguiente. En este mapa hicimos un mapa de amenaza, un mapa de exposición y un mapa de vulnerabilidad, donde encontramos que el 39% de la red vial está en alto riesgo y está a cargo básicamente del Instituto Nacional de Vías. Esta matriz fue socializada con todas las entidades y la tenemos para la toma de decisiones, para identificar dónde debemos priorizar nuestras intervenciones. Básicamente, a partir de este ejercicio, logramos identificar 2 corredores piloto en el departamento del Cauca, siguiente, donde vamos a trabajar con el Servicio Geológico, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y con el Instituto Nacional de Vías, el estudio al detalle, el análisis de vulnerabilidad y evaluación del riesgo de Popayán, Patico, Río Mazamorras y Carro Mojarras, que tiene una longitud de 156 kilómetros, para identificar dónde esos sitios críticos y qué medidas de adaptación demandan desde todos los órdenes, desde lo ambiental, lo económico, lo social. Desde todo punto de vista, todos los riesgos se van a evaluar, no solo el riesgo climatológico, sino todos los riesgos inherentes al corredor. Este convenio ya se está ejecutando y avanzamos también con el tema de sensibilización y capacitación en el sector, para lo cual estamos trabajando de la mano con el Instituto Nacional de Vías en talleres, capacitando a todos los gestores de proyectos y los administradores viales, que son ingenieros que se encargan, que son como el sistema de monitoreo nuestro en las vías, que son los que se encargan de revisar las vías y chequearlas. Los estamos capacitando en lo que es este tema de gestión del riesgo y cambio climático, para que ellos sepan la importancia y cambiar como el chip de que no tenemos que ser solamente reactivos y trabajar en la atención de la emergencia, sino que tenemos que trabajar en conocer por qué somos vulnerables y en reducir el riesgo que se nos está generando. Siguiente. Igualmente estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Educación y con la academia para trabajar en incluir cátedras sobre lo que es gestión de riesgo y cambio climático y diplomados para que nos apoyen a formar profesionales ya con esa visión de la importancia de lo que es estos temas en el desarrollo y en la planificación de la infraestructura vial. Siguiente. Este plan está previsto para desarrollar en 5 años, con el valor, ya les decía yo, más o menos $5 millones aproximadamente. Para la implementación se cuenta con un comité interinstitucional de cambio climático, donde participa el Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad de Gestión del Riesgo, el IDEAM
y el Ministerio con sus entidades adscritas, Invías y Ministerio de Transporte. A la fecha, ya el Ministerio cuenta con un grupo de asuntos ambientales y desarrollo sostenible, que es el que va a liderar la implementación del plan. Y estamos trabajando de la mano también con un proyecto piloto en el departamento del Valle del Cauca, donde lo que hace, queremos replicar lo que estamos haciendo a nivel nacional, que se empiece a replicar en los departamentos. De hecho, ya los gobernadores tienen el plan y esperamos desde el Ministerio con el Grupo de Apoyo a las Regiones ir de la mano y haciendo la transferencia de conocimientos y de apoyo para que a su vez estos entes locales implementen estas hojas de ruta y todo lo que se está haciendo desde el nivel nacional. Finalmente, sabemos que este proceso le va a permitir al sector pasar de acciones reactivas, generalmente costosas, a acciones preventivas que van desde la incorporación de las nuevas variables climáticas a la planificación y el diseño hasta acciones de mantenimiento de la infraestructura existente, anticipándonos con esto a los retos del clima del futuro de manera más costo efectiva e innovadora. Definitivamente Colombia le está apostando a cerrar la brecha en términos de infraestructura vial, lo cual consideramos que es una gran oportunidad de hacerlo de manera innovadora, entendiendo los retos y oportunidades del clima futuro, para lo cual con este plan que nos trazamos como hoja de ruta para la toma de decisiones por parte de los involucrados en el sector transporte, podamos contar con vías adaptadas, aumentar la competitividad de nuestras vías en el mediano y largo plazo para reducir los costos de mantenimiento y disminuir los cierres, los posibles cierres de vías que de acuerdo a lo que nos hablaba Matthew del estudio de planeación nacional, donde dice que cada año podríamos tener 23 días de cierres si no trabajamos en la adaptación. Adicionalmente, nos va a permitir reducir pérdidas, evitar pérdidas humanas en los casos de inundaciones y deslizamientos, como lo vimos en el fenómeno del siguiente, de la niña en el 2010-2011. Definitivamente, nosotros tenemos que trabajar en fortalecer el conocimiento para impulsar la innovación, trabajar en políticas para la adaptación del cambio climático. Es una oportunidad para fortalecer, y de hecho ya lo estamos haciendo en las asociaciones con los público-privadas, para implementar proyectos de infraestructura vial que consideren medidas de adaptación y mejorar la planificación de las vías a largo plazo, incluyendo el análisis de vulnerabilidad y riesgo de todo tipo de riesgos, incluido el del cambio climático del futuro, y trabajar de la mano con el sector privado para hacer unas vías más resilientes, como es el caso de la cuarta generación de concesiones. Definitivamente, desde el Ministerio de Transporte asumimos con responsabilidad este reto. Somos conscientes de que no es en el corto plazo que lo vamos a lograr, pero ya estamos trabajando en ello y estamos implementando el plan con toda la seguridad de que vamos a tener el compromiso de todos los actores que participan en el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial, como ya lo están haciendo los concesionarios en la cuarta generación de concesiones. Y nada, esa digamos es la experiencia que tenemos desde el sector transporte para compartir con todos ustedes, y quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios que tengan para aclararles cualquier inquietud. Bueno, muchas gracias Magda y también Matthew por tan interesante presentación. La verdad que esta experiencia es innovadora en la región y me adelanto también en la parte global.
que se esté trabajando en infraestructuras adaptadas al cambio climático. Hay una serie de preguntas que voy a leer en voz alta para que se puedan ir contestando. Pero a mí me queda una en particular que me gustaría, Magda, que me contestes cuáles son para vos los desafíos más importantes para lograr la implementación de este plan. Desafíos importantes. Yo creo que el fundamental es lograr adelantar esos estudios de vulnerabilidad y riesgo de los corredores pilotos, saber cómo es que se hacen, porque eso es un tema, digamos, desconocido para el sector, no sabemos cómo hacerlos, y lograr tener esas guías que nos permitan a nosotros replicar en otros corredores viales. Digamos que para nosotros ese es el principal reto. Perfecto. ¿Y qué han aprendido de esta experiencia? ¿Cuál es una recomendación que uno podría compartir con el resto de la audiencia que puedan estar interesados en hacer algo similar? ¿Cuál es el Pues aprendizaje mira, principal? yo digo que es nunca rendirse ante las cosas porque esto no es un tema fácil y no se vende fácil, porque es fortalecer el conocimiento y no somos de esa cultura. Entonces, es perseverar en sensibilizar a todos los que intervienen en este tema y trabajar paso a paso. Esto no es un tema como les decía, que sea para mañana que ya estemos adaptados, pero con la sensibilización de las personas, de todos los que se involucran en la infraestructura de transporte, vamos logrando paso a paso trabajar en fortalecer esos vacíos que tenemos, sobre todo en lo que es conocer nuestras vulnerabilidades y atacarlas de raíz. Ese es el problema. Ese es lo que queremos nosotros y estamos trabajando muy de la mano con el Instituto Nacional de Vías, que digamos es la red más vulnerable para nosotros. Perfecto, gracias. Mati, ¿vos tienes alguna pregunta que quieras hacerle a Magda? Y continuamos con las preguntas de los asistentes. Yo creo que empecemos con los asistentes que vi que había preguntas interesantes un poco en el orden de lo que pudiera haber preguntado. Entonces, vamos con esas mejor. Bueno, hay varias preguntas técnicas y otras más de implementación. Antes que nada, le quiero decir a los asistentes que la presentación ya está subida en la parte de documentos del panel en un PDF. Ahí la pueden bajar y tenerla también. Tenemos una pregunta de Jimena Eizaguirre. Bienvenida, Jimena. Ella dice, felicidades, excelente trabajo. Una preguntita. También incorporan medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, es decir, se plantea incorporar medidas para reducir la huella de carbono del sistema vial y evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Jimena, gracias por tu pregunta. Yo quiero contarte lo siguiente. En el Ministerio de Transporte manejamos la adaptación y la mitigación. Este plan que les presenté considera solo lo que es la adaptación al cambio climático. Por su parte, en nuestro grupo ya se formuló el plan de mitigación, el plan de reducción de gases de efecto invernadero, que considera una serie de medidas, digamos, no las manejo yo, las maneja otra persona, pero digamos que es un plan aparte que va de la mano con este para contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. Perfecto, muchas gracias. Ahí Tenemos, solo quería agregar sí. algo, María, porque pues digamos, uno de los propósitos en su momento, en el 2012, cuando iniciamos el proceso, fue también cumplir con un mandato de país, ¿sí? En el plan de desarrollo del gobierno anterior o del gobierno Santos I, estaba estipulado que había 6 sectores prioritarios del país que debían como entregar sus planes de adaptación, ¿sí? De hecho, ese plan de adaptación fue el primer plan de adaptación de un sector en el país. Sí, y eso se hizo a raíz, digamos, de lo que estaba plasmado en el plan de desarrollo y pues con el apoyo que brindamos al ministerio. Perfecto, tenemos acá una pregunta de Néstor Hernández. Él antes que nada quiere felicitar al equipo del Ministerio de Transporte por la iniciativa que la encuentra muy bien enfocada. Y aquí pregunta para Magda,
¿A qué escala están trabajando para el análisis de información climática y meteorológica? La escala, a ver, el mapa vulnerabilidad lo hicimos a escala general, basado en la tercera comunicación de cambio climático, a escala unos 100.000. Pero los proyectos pilotos van a ser a una escala más al detalle, o sea, prácticamente lo vamos a hacer en el terreno, con sondeos, y va a ser unos análisis más, muchísimo más detallados. Muchas gracias. Acá tenemos varias preguntas de Oriol, que son más de carácter técnico. Él quiere saber cuál es la resolución horizontal de los modelos climáticos usados en Ensamble para Colombia hacia 2010. ¿Son modelos globales o también regionales? Esta es una. La otra es si existe información de escenarios climáticos en un horizonte temporal más próximo, por ejemplo 2030, 2040 o solo a 2100. Y la tercera es, trabajando con la metodología de modelos en ensamble, es habitual que precisamente los extremos climáticos que causan el mayor impacto se vean suavizados. ¿Cómo han resuelto este reto técnico en sus estudios? Bueno, Mira, sobre de pronto los escenarios de cambio climático, el IDEAM, que es la entidad encargada de correr esos modelos en el país, hizo como proyecciones a 2040, 2070 y 2100, ¿sí? Cruzando 32 modelos, o sea, corriendo con 32 modelos distintos que les permitieron llegar a esos resultados. Cogimos el 2100 porque digamos que básicamente está mostrando hacia dónde va el país, pero para efectos de los estudios de riesgo como tal, sí se escogió 2040 y también una extrapolación a 2070, sí que son digamos un poco más inmediatos, pero también quedan un plazo interesante para empezar a trabajar. Y sobre el tema de promediar, y pues de los extremos, etcétera, y lo que está relacionado más que toda variabilidad climática, pues efectivamente no fue como digamos, el punto no fue analizar eso per se, sino ver cómo fuera la tendencia de riesgo a futuro, ¿sí? Sabiendo que efectivamente va a haber una elasticidad, unos cambios así que se van a generar y probablemente será un poco más fuerte, ¿cierto? Bueno, acá también Sami comenta que el IDEAM solo usa modelos globales, GSM, y básicamente ensambla 17 modelos. 17, perdón, sí, de 32, me equivoqué. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos varias preguntas, vamos a tratar de que contestarlas lo más posibles. Matt, si vos ves las preguntas, también podrías ayudarme en seleccionar las que te parezcan más relevantes. Yo acá tengo la de Juan Carlos Palacios. En el caso de las concesiones 4G, ¿qué mecanismos se están utilizando para que los concesionarios consideren actualmente el tema de cambio climático en las distintas concesiones? En este sentido, ¿ha habido diferencias entre las 4G de primera ola y segunda ola? sí, completamente. En esta cuarta generación de concesiones hay un análisis de riesgos del corredor, lo que conlleva al concesionario a construir obras que reduzcan al máximo la vulnerabilidad y el riesgo en el corredor. De hecho, inicialmente se tiene previsto la construcción de 137 kilómetros de puentes y más de 130 kilómetros de túneles. Eso quiere decir que ya estamos pensando en obras de adaptación. Esa es la gran diferencia con lo que había en la primera, en la segunda, tercera ola de concesiones. Muchas gracias. Matt, ¿quieres hacer tú una pregunta que... No, ahí veo como unas que son interesantes, o sea, de hecho muchas, pero bueno, una que me parece interesante es, muchas gracias por la información de Wilmer Guillermo Mella. Muchas gracias por la información dentro del plan de las vías 4G. ¿Se tiene pensado implementar vías backup para cuando las principales fallen? O sea, el ¿Vías tema de qué? la redundancia, el tema de la redundancia de otras opciones viales para desviar el tráfico cuando falle una vía, que haya una interrupción, un cierre o algo. Si están consideradas dentro de la cuarta Sí, generación, sí. no. O sea, el plan de redundancia sí lo estamos considerando,
pero básicamente nuestro plan de contingencia para los eventuales fenómenos niña, donde estamos mirando en la red vial que no es concesionada, qué alternativas, qué rutas alternas tenemos a la red vial nacional para identificar aquellas donde, por efectos de no contar con redundancia, sean las de mayor riesgo y atender y buscarles eh, de alguna manera reducir esos riesgos que hay. Pero dentro de 4G no tenemos establecido un plan de redundancia. Sin embargo, yo agregaría solo una cosa, Wilmer, es que en el marco del análisis que se hizo de riesgo climático, uno de los indicadores que se escogió fue el tema de la redundancia, precisamente, porque nos parece como nos parecía un elemento importante precisamente para ver la vulnerabilidad de esa vía. Bueno, aquí tenemos una pregunta interesante de Beatriz Ocampo, que es del sector privado. Dice, ¿los bancos podemos participar en estos grupos? Actualmente estamos financiando varias carreteras y estamos haciendo evaluaciones de riesgos ambientales y sociales, pero es muy importante tener esta información para incorporarla en nuestro análisis. Sí, de hecho nosotros a través de la Agencia Nacional de Infraestructura y con la Cámara Colombiana de la Infraestructura les hemos facilitado el mapa de vulnerabilidad de la red vial y está la tercera comunicación y vamos a trabajar con IDEAN en cruzar información, la cual está disponible desde el Ministerio de Transporte para facilitársela a los concesionarios y contratistas que vayan a desarrollar los proyectos de cuarta generación de concesiones. Bueno, muchas gracias. Matt, ¿quieres seleccionar alguna? Sí, ahí había una pregunta en relación con esto sobre el tema de cómo alinear, digamos, los temas de infraestructura con las vías sostenibles y verdes, ¿no? Es decir, cómo podemos empezar a integrar esos criterios de sostenibilidad dentro del desarrollo vial. Y creo que tiene mucho que ver en el fondo con también lo que acabamos de hablar, cómo financiar ese tipo de obras nuevas, ¿no? Resilientes, más verdes, más Pues mira, sostenibles. Matthew, nosotros también estamos trabajando desde el sector transporte y en coordinación con el Ministerio de Ambiente un documento de lineamientos de infraestructura verde, o sea, de cómo desarrollar proyectos en áreas ambientalmente sensibles sin llegarlas a impactar. Y estamos trabajando de la mano con ellos y en mesas interinstitucionales y con un proyecto piloto que es el de la Marginal de la Selva para definir unos criterios que desarrolle, con los cuales nos comprometamos nosotros desde el sector transporte a desarrollar proyectos que contribuyan a la sostenibilidad de ecosistemas y a la conectividad de fauna y en el desarrollo de proyectos de carreteras. Eso lo estamos trabajando también. Sí, Esperamos que ese documento de lineamientos verdes, de infraestructura verde, esté para final de año o el primer trimestre de 2017. sí. Y en esta línea, en este orden de ideas, en el tema, digamos, de vías verdes y sostenibles y adaptadas, hay un tema importante que es todo lo que se está generando a nivel mundial en torno a bonos verdes, ¿sí? Y estrategias de financiamiento de esas obras, ¿sí? Que a veces son un poco más costosas en un inicio, pero que después son más rentables a futuro. ¿Ustedes han contemplado unos mecanismos financieros también para ir apoyando ese tipo de inversiones con nuevos mecanismos? No, o sea, en este momento, en este momento estamos trabajando es en definir esa guía, donde tenemos que concluir que es mayor, es más costo efectivo trabajar en desarrollar unas infraestructuras con mejores especificaciones para mitigar los efectos de los daños ambientales. Entonces, apenas estamos trabajando en eso. No estamos, o sea, de hecho, el Ministerio de Ambiente sí nos ha ofrecido financiación porque hay programas. Red Más es uno de los programas que financia este tipo de iniciativas, que es proyectos que contribuyan a la deforestación. Entonces, el Ministerio de Ambiente tiene unos recursos, pero digamos que el Ministerio de Transporte apenas está centrando es en definir esos lineamientos.
Ya. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Diego. Quiere saber cuáles son los desafíos en la infraestructura de transporte en costas y litorales. Es una muy buena pregunta. Ya estamos siendo impactados, ya hay proyectos de infraestructura vial que nos estamos, la erosión costera está bastante acelerada y estamos trabajando. Mm, de hecho, las nuevas iniciativas que consideran que están cercanas al nivel del mar, estamos pidiendo estudios de vulnerabilidad de la línea de costa para asegurar que los diseños que nos presenten de las obras que se van a adelantar consideren ese tipo de amenazas y se pueda aprobar una infraestructura más resiliente a ese tipo de efectos. Eso se está desarrollando y está presente en los proyectos de iniciativa privada que está aprobando la Agencia Nacional de Infraestructura. Sin embargo, digamos, transporte va simplemente hasta el tema de desarrollar infraestructura o de tomar decisiones frente a qué infraestructura de transporte debe desarrollarse para evitar o para que no tenga esos impactos de la erosión costera. Pero del otro lado, desde el gobierno nacional tiene que trabajar en cómo mitigar esos efectos a lo largo de los dos litorales del Pacífico y el Atlántico. Pero sí lo estamos teniendo en cuenta en el desarrollo de las nuevas APPs que se están aprobando a través de la Agencia Nacional de Infraestructura requiriendo estudios de vulnerabilidad de las líneas de costa. Bueno, muchas De gracias. pronto, Yo, Magda, una pregunta adicional, perdón, eh, de Diana Marcela, que me parece interesante. El proyecto piloto, es decir, donde se van a hacer los análisis de riesgo climático a nivel más detallado y elaborar esas líneas de adaptación prácticas, solo se haría en las vías primarias de Invías. No se contempla una vía cuarta gen. Del 4G hasta ahora no. De hecho, es que en la cuarta generación de concesiones estamos seguros que los concesionarios adelantan esos estudios de vulnerabilidad porque ellos tienen que garantizar que esa infraestructura sea resiliente en 30 años Ujú. que van a tener ellos la concesión. Entonces, de seguro con ellos, de todas maneras, nosotros estamos haciendo un trabajo de socialización con ellos de lo que no, de los eventos climáticos futuros para que sean considerados dentro de sus estudios y diseños. Pero digamos que eso nos da tranquilidad, que en la infraestructura concesionada va a conllevar un mayor detalle en los análisis de las zonas de los proyectos y en los diseños de las obras. Ya. bueno, aquí tenemos una pregunta de Omar, que es colega desde Perú. En el norte peruano hay problemas de infraestructura, pero por el niño, no la niña. El problema central en vías son los puentes, y con algo de vergüenza debo decir, se sabe que la construcción de ellos es defectuosa debido a problemas de corrupción o de aceleramiento del gasto público a nivel de gobiernos subnacionales. ¿Han tenido problemas similares en alguna región en Colombia? ¿Se incorpora esto en sus mapeos de riesgo? ¿Cómo? Y además, ¿qué estrategias han seguido? Nosotros fuimos bastante golpeados con el fenómeno de la niña del 2010-2011 en nuestros puentes. Eh, de hecho, actualmente para el diseño de los puentes sí se están considerando, para el diseño de todas las obras de drenaje se están considerando periodos de retorno mayores, con el propósito de asegurar la estabilidad de la infraestructura. Eh, eso fue lo que, digamos que también se trabajó en el código de sismo resistencia de puentes, pero básicamente está en los parámetros de diseño de las obras de infraestructura, considerando periodos de retorno mayores. Pero eso sí se consideró y fuimos bastante golpeados por el fenómeno de la niña 2010-2011. Bueno, muchas gracias. Antes que nada les quiero decir que solamente nos quedan 2 minutos para este webinar y tenemos más de 20 preguntas. Lamentablemente no vamos a poder contestar a todas y pido disculpas con anticipación. Pueden contactarse con los presentadores para algo específico. Eh,
Tenemos acá una de Sami que quiere saber más de la parte técnica. Dice, además del shape de remoción en masa de IHAC, ¿qué otra información creen puede ser relevante para identificar el riesgo de las vías? Perdóname, ¿me la repites por favor, María José? Sí, ¿cuál es la información que puede ser relevante para medir el riesgo de las vías, además del mapa IHAC o el shape IHAC, IGAC? Pues en cuanto a los riesgos, para nosotros identificamos en los riesgos el tema de lo que es la movilización para identificar qué nos genera mayor o menor riesgo. Identificamos temas como mm, la carga que se moviliza, la redundancia de la red, eh, pérdidas en infraestructura, costos de reparación en infraestructura, costos de mantenimiento, transacciones no realizadas con mercancías manufacturadas, el recaudo de peajes, si es una vía concesionada o no es concesionada, eh, qué otras cosas tuvimos en cuenta. Pero No, básicamente movilización de la carga. y lo otro adicionalmente, digamos, pues obviamente los escenarios climáticos, cómo van a impactar el territorio, el suelo, Pero esa como eh, amenaza, digamos como riesgo exacto, fue básicamente por dónde movilizaba la carga, si tenía o no tenía vía, ruta alterna. Eso fue los que nos dan cuál están más en alto riesgo o en bajo riesgo. Ya lo otro son las amenazas que tenemos sobre la infraestructura expuesta. exactamente. Pero básicamente la idea general es ver cómo interactúa el sistema climático con el entorno y con la vía misma. Eso es un poco la apuesta de esos modelos de riesgo climático. Perfecto. Acá hay muchas personas que tienen preguntas todavía y me gustaría acercarle los correos de ustedes. Magda, ¿puedes decirnos en voz alta cuál es tu correo? Yo lo estoy escribiendo en la versión de chat para todos los asistentes. Mi correo es mbuitrago@mintransporte.gov con B pequeña, .co. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo quisiera agradecerle a Magda y Matthew por su tiempo en no solamente presentar este webinar, sino también prepararlo y contarles a todos sobre los recursos adicionales a los que pueden acceder. Tenemos un boletín mensual donde ustedes se pueden registrar para novedades y eventos como este. Este webinar va a estar en nuestro archivo de YouTube. Se les va a enviar un correo electrónico con el link para que lo puedan ver y compartir con sus colegas también. Sobre el plan vías específicamente, acá está la página del Ministerio, un enlace corto y también la página CDKN, donde van a poder bajar también el documento principal que se desarrolló el plan. Y antes que nada, antes de seguir, les quería preguntar si pueden contestar este sondeo, donde nos gustaría saber si podemos enviarles a ustedes más novedades de la organización y también para colocarlos en nuestra lista para recibir noticias de CDKN. Bueno, y antes que, bueno, siguiendo, agradecerles a Magda y Matthew y despedirme de ustedes. Les dejo la palabra un poco para que ustedes también puedan despedirse. Bueno, gracias a CDKN por esta oportunidad de compartir las experiencias de transporte. Es un aprendizaje continuo, como les digo, no somos los expertos en adaptación al cambio climático, pero sí somos conscientes de la importancia que tiene para nosotros trabajar en esta implementación de medidas. Y les agradecemos por participar, por el interés que muestran y sí, estamos atentos a resolver cualquier inquietud o por lo menos a transmitirla a donde corresponda en caso de que no lo podamos hacer nosotros desde el Ministerio de Transporte. Muchas gracias, gracias EDKN por todo su apoyo y la posibilidad de esta socialización. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Gracias a todos, pues muy agradecidos con su participación, todos los amigos de CDKN, gente involucrada en temas sociales, de planificación de territorio, a todos los profesionales del sector también que estuvieron atendiendo
esta sesión y pues las personas interesadas también desde los bancos, las consultorías que he visto en la lista que estaban muy interesados en ver cómo ellos sumar a ese esfuerzo. Entonces, no nos queda sino invitarlos a empezar a interactuar más con la institucionalidad también y crear mecanismos acordes para poder como generar esa transición hacia vías más resilientes y adaptadas. Y estamos a la orden efectivamente para atender sus solicitudes, tanto técnicas como desde una parte de planificación, si lo desea. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.